Anteriormente no se hablaba de derechos de pueblos indígenas, no se hablaba de derechos medioambientales. ¿El medio ambiente era sujeto de derecho? No afectaba. Claro. Entonces, pero tenemos constituciones como la de Bolivia y la de Ecuador que ya impulsan la constitucionalización y el reconocimiento también de los recursos naturales, el medio ambiente, como sujetos de derechos. Y ese reconocimiento como sujetos de derechos en el rango constitucional, o sea, no son a nivel de ley, ¿no? Tienen un reconocimiento y protección a nivel de constitucional. ¿Estamos? O sea, nos llevan a la delantera. Han avanzado en esa parte, han avanzado bastante, ¿no? Luego tenemos el tema de la relación de los pueblos indígenas y las violaciones de derechos humanos. Pues nos ha sido pues permanente, todo el tiempo. Interdisciplinariedad como un principio metodológico para entender la dimensión de la vida de los pueblos indígenas. El derecho objetivo y derecho consuetudinario. Por un lado tenemos norma o regla social no escrita que nace de la repetición de actos de naturaleza jurídica otorgado un consentimiento tácito que les confiere fuerza de ley. Ejemplo, el derecho indígena. Las costumbres. ¿No? Las normas. Exacto. Eso. Es el derecho propio o el derecho consuetudinario. Por otro lado tenemos la norma escrita y codificada, obligatoria y coercitiva, que regula la conducta humana con tres características: técnica, contenido teórico, filosófico y un contenido histórico, y también coercitivo, porque si tú no cumples tienes una fuerza que... ¿no? Penal. Claro, instituciones que van a hacer que cumplan. ¿Sí? Diferencias entre derechos individuales y derechos colectivos. El convenio 169, ¿qué protege? ¿Derechos individuales o colectivos? Y colectivos. Exacto. Concepción liberal del sujeto de derechos. Es decir, los derechos individuales nacen de las concepciones liberales de los estados. Bueno, ¿no? Y claro, y sustentado básicamente en Kant, ¿no? Que es el teórico filosófico del sí. Luego tenemos el derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad de domicilio y de pensamiento. Derechos de carácter social o político, huelga, sindicación, participación política, cuya puesta en práctica solo tiene sentido si se ejercita de forma colectiva, ¿no? Y sujetos titulares de derechos colectivos. ¿Quiénes? Minorías étnicas o religiosas o lingüísticas. También hay quienes están poblaciones Vulnerables. claro, originarias, indígenas. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 otorgó carácter oficial al reconocimiento y garantía de ciertos derechos colectivos. Es decir, a nivel internacional tenemos todo un marco de protección de derechos de los pueblos indígenas, pero en específico el marco motor central, fundamental, ¿quién es? El Convenio 169. Pero también tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no solo es para poblaciones indígenas, también es para todos en general, ¿no? ¿Qué más tenemos? El derecho al desarrollo, al control de los recursos naturales, a la paz, a la conservación del medio ambiente, los derechos lingüísticos, educativos, religiosos o el derecho a la autodeterminación. Garantizar la libertad de los individuos dentro del grupo. Y luego tenemos quiénes son los pueblos indígenas en Perú. Actualmente existen 55 pueblos indígenas. ¿Estamos? Están poquitos. Pueblos indígenas. Pero hace un momento les expliqué, ojo, esta es una versión actualizada, bueno, no actualizada, pero es la versión del... ¿Qué es lo que sucede? A nivel internacional habla de poblaciones indígenas, ¿no? Pero a nivel interno, ¿de qué habla? De comunidades campesinas y nativas. Las comunidades campesinas, nativas, ¿son poblaciones indígenas? Sí son, con todas las explicaciones que les he dado. Son. Entonces, ¿por qué no lo han puesto de manera tácita? Presa, ¿no? ¿Eso dónde debió contemplarse? En la ley de consulta previa. No lo han puesto. Entonces, al no existir, no hay un procedimiento, no hay un camino. ¿Qué tienes que hacer? Inscribirte en la base de datos, luego de la inscripción, estar en la base de datos y luego solicitar si es que soy o no sujeto a un proceso de consulta previa, ¿no? Ese es más o menos el procedimiento. Entonces, ¿qué? Como dicen, echa la ley, echa la trampa. O sea que mientras no te sea reconocido como tal, no tienes derecho Claro. a pedir. Ahora, recuerden que hay un tema acá de autorreconocimiento. Entonces, el reconocimiento no es constitutivo, es
¿Estamos? Declarativo, ¿no? Es declarativo nada más, porque ya existo a nivel táctico. Pero al final te han puesto pues un tema más de lo burocratizado, una traba. Entonces, haciendo esos análisis, el convenio ya es claro, ¿okay? ¿Quiénes son poblaciones indígenas? Elemento subjetivo, autorreconocimiento. Elemento ¿no? Objetivo, instituciones culturales, etc. Casi todos lo sabían. Entonces, ¿por qué no es expeditivo a nivel de la ley? ¿Y dónde se reconoce o dónde se le reconoce administrativamente como pueblo indígena? Claro, muchas poblaciones incluso tienen titulación por la Dirección Regional Agraria o el Ministerio de Agricultura, que estaba encargado hasta los años 92, 93 con el proceso de titulación de tierras. ¿Estamos? Ya, ese es un reconocimiento legal, pero el reconocimiento de hecho es lo que les he explicado, la continuidad histórica, el proceso histórico, los procesos de segregación, de mitigación, la lucha por sus derechos. Ese es el reconocimiento de hecho que existe. ¿Y el reconocimiento legal en qué consiste? Que yo población, ¿no? El reconocimiento legal, existencia legal y personería jurídica consiste básicamente en titularme mediante una entidad a nivel administrativo, que puede ser la Dirección Regional Agraria o el Ministerio de Agricultura, y luego de ello inscribir en registros públicos, ¿no? ¿Estamos? Pero ese es un reconocimiento legal. Y el reconocimiento fáctico, de hecho, siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero esa es una gran traba, pues, porque no hay... Pequeño, lo que pasa es que no se puede decir de que no es importante el reconocimiento legal. Básicamente porque el problema del territorio comunal es que muchas de ellas, con el transcurso del tiempo, han ido perdiendo, digamos, la verdadera dimensión que tenían. Entonces, muchas comunidades no tienen claros los límites y tienen un montón de conflictos. Y lo otro justamente por el tema de la venta que se hablaba antes, para hacer una hidroeléctrica, por ejemplo, o cualquier otro proyecto de inversión de un privado. Efectivamente, ellos necesitan invertir y necesitan, digamos, seguridad jurídica. Entonces van a una comunidad y necesitan hacer el trato, digamos, con la junta de la comunidad reconocida, ¿no? Con el representante legal que tiene facultades. ¿Y qué es lo que sucede en muchas comunidades? Aparece uno, aparece dos o hasta tres representantes y no se da el mecanismo que se debe hacer para una transferencia de un terreno comunal, que es la consulta, el quórum y todo lo que conviene con el tema de transferencia. Entonces, digamos que todo va de la mano. Claro, o sea, yo cuando de repente hago referencia, que no es necesario hago referencia, que ya las comunidades existen, ¿no? Pero obviamente para fines prácticos, como tú lo has manifestado, por ejemplo, hay muchas comunidades que no están claras sus límites, y sus límites básicamente ni siquiera son hitos, sino son geográficos, un río, o un cerro, y de repente pasó algo, se vino un guay o algo y desapareció esa parte, y termina generando conflicto. Finalmente es su territorio, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, entonces lo que tiene que hacer el Estado, o tendría que haber hecho, que lo estaba haciendo limitadamente, es el proceso de titulación, ¿no? Pero no basta, o sea, no es necesario que me titulen para determinar si yo existo o no existo. ¿Sí? Claro, la existencia es práctica, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que sí estoy metida en estos temas. Cuando estaban en la transición de Tetracofoqui, se bajaban muchas comunidades y había justamente ese tema de que el Estado viene con todo el aparato para, digamos, delimitar y quitar terreno. Y muchas comunidades no permitían ingresar. Claro. Entonces lo que se hacía era reconstrucción con todo lo poco que se faltaba. Lo que faltaba era un diálogo intercultural y política. Pero igual, hay zonas, digamos, muy cerradas en el tema. Sobre todo desconfiadas. Uno no se puede ingresar. Y ya se tiene zonas ya determinadas donde, por más que se les explique la importancia de, digamos, de su reconocimiento, no se puede ingresar. Porque ellos mismos no lo permiten. Y claro, se defienden en sus derechos. Y tienen sus derechos. Y lo tienen, ¿no? Claro.
Entonces, es como un pequeño finalmente, estado. Claro. Es un pequeño estado. es un pequeño estado. Exacto. Con ciertas limitaciones, o sea, no pueden separar, pero es un pequeño estado. Doctor, en Lima, por decir, deben ser comunidades muy pocas que no tengan reconocimiento. La gran mayoría de Lima, todas las comunidades campesinas están reconocidas. Jicamarca tiene problemas de Jicamarca es un problema de tráfico de terrenos, es un tema muy distinto. pero igual tratan de reconstruir todo eso de limitaciones. Cofopi ha tratado de reconstruir 1 millón de veces y han salido más de 500.000 pseudo representantes para darnos titulación. Y eso pasa muchas veces, donde se pretende hacer algo, hay actividades también de inversión, terminan saliendo distintos representantes y se terminan fragmentando, o sea, prácticamente se generan grandes problemas, ¿no? El tema, doctor, radica prácticamente porque, como lo digo, el Estado es un Estado de formación. Entonces, le dieron encargatura aquí en la COFOP. En el año 2013 sale la ley y se sabe que COFOP no va a hacer la titulación. Ahora, y que cada región genere una dirección, la famosa DEROFOR. Pero hoy día la DEROFOR tampoco está, ¿no? Entonces, sigue existiendo COFOP y sigue existiendo, pero COFOP ahora está adscrito al Ministerio, es un elemento técnico del Ministerio de Vivienda y Construcción. Pero que todavía hay pugna, ¿no? O sea, el Estado no dice, mira, oye, a usted le corta, si tú vas a entrar a Puno, el Puno te mata. Así de fácil, no hay que yo voy a hacer un proyecto de catastro de frente. ¿Por qué? Porque son comunidades muy cerradas, defienden lo que es. Claro, es como, no sé, dos estados, ¿no? Si Chile nos invade, ¿qué hacemos? Pero Puno, ya esos terrenos tienen titulación, tienen sus límites, tienen. Claro, lo que pasa es que ellos respetan. Sí, hay toda una explicación histórica para el tema de las poblaciones, ¿no? Las comunidades. Pero obviamente es importante lo que tú manifiestas, porque a nivel, cuando viene un proyecto de inversión, sí o sí necesitas. Hay un caso donde yo vi dos comunidades, bueno, una no se percató como eran hitos naturales, la otra como había, justo en la frontera había un proyecto minero. Entonces la otra abarcó un poquito más, casi todo, y firmó la empresa minera con. Y cuando fueron el tema cuando hicieron un tema de titulación, cuando hicieron la titulación en el año 92, ¿qué pasó? Parece que los encargados no llegaron al lugar, entonces, porque son lugares pues alejados, ¿no? Entonces ya dibujaron, ¿no? Entonces en la memoria descriptiva todo está como indica, pues con los hitos, todo, pero en el plano no hay. Claro, entonces la empresa minera firmó el convenio y dije, pero yo a nivel formal he cumplido, y efectivamente a nivel formal la empresa cumplió con todo, ¿no? Porque va a registros, el registro de bota que efectivamente es propietario. Y la empresa, bueno, ni comunidad A ni comunidad B nunca se percataron. ¿Cuándo se percataron? Cuando llegó la actividad extractiva. ¿No? Y recién que se problema. Entonces, vamos a ver en qué acaba. O sea, ahorita están a nivel administrativo y están a nivel de conciliación. Pero a nivel judicial, vamos a ver, pero yo lo veo bien difícil, ¿no? Pues son años también. Pero, vamos a ver, pues. De hecho, eso va a llegar hasta el tribunal. Ese es obvio, ¿no? ¿Tienes mis otras diapositivas? Ok. Ahí dejamos un ratito. Ya, acá para terminar. 55 pueblos indígenas, ¿no? Pero en el Perú aproximadamente hay más de 10.000 comunidades campesinas y nativas. ¿No? Entonces, comunidades campesinas, nativas, ribereñas. De esas, del total nacional ocupa más o menos 128.528 hectáreas. Área titulada de comunidades campesinas y nativas sobre el 36 por 36.000, el 28% nada más. O sea, de todas las tierras que ocupan las comunidades campesinas, nativas y ribereñas, solo el 28% está titulado. Aproximación de área en posesión de comunidades campesinas y nativas, el 26.000, ¿no? hectáreas, pero aproximadamente que es el 20,9% de todo el territorio nacional. Ya es bastante. Ahora, si nos vamos a un mira, aproximadamente en la selva, el 47.3% de los 73 millones de hectáreas de bosques en el Perú se encuentra dentro de los territorios de comunidades nativas y ribereñas. O sea, del 100% de la selva, el 47% está en manos de las comunidades. Y la otra mitad, para terminar, El Estado particular, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la selva? Estamos en la selva, y sus bosques. Ahí están sus bosques, sus bosques, sus bosques, ¿no? Pues aquí están los candosos. Es una comunidad nativa. ¿Estamos? Pues, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Quién es titular de los recursos naturales? El Estado. El Estado. ¿Qué hace el Estado? Concesión. Concesiones. Pero cuando concesiona esto, pone o no pone en peligro la vida. Entonces, por un lado, se tiene que hacer ponderación de derechos y aplicar el principio de proporcionalidad, pues si se judicializa, ¿no? Porque por un lado tenemos ya el interés general de todo el Estado peruano de beneficiarse de esa actividad de extracción de estos recursos naturales como es los árboles, madera, y por medio pues el Estado va a cobrar, ¿no? Un porcentaje, tributos, etc. Y por otro lado está de por medio la vida, la existencia de los candosis, ¿no? Porque si desaparecen todo esto, desaparecen su hábitat. Ya no podrían cazar, pescar, recolectar. Se están alterando su medio ambiente, pero ellos tienen una íntima relación con su medio ambiente, ¿no? Entonces se protege eso. Entonces, ¿qué prima? ¿El interés general o la vida? La vida. Entonces, eso, por ejemplo, hasta la fecha tendría que estar también sujeto de consulta previa, pero más que sujeto, reconocerle esos recursos forestales a la comunidad nativa, pero no la legislación no la hace. Pues se ha pedido, ¿no? Se está haciendo los esfuerzos. ¿Qué más tenemos? Aproximadamente el 57% de todo el territorio de los Andes peruanos están ocupados por tierras y territorios de comunidades campesinas. ¿Estamos? Es bastante, ¿no? Esta ya es la siguiente, la vamos a hacer, porque ya es la siguiente. Ahora un poco, ¿es lo que puedo poner? Entonces, luego de esto, ¿qué podemos entender por comunidades campesinas nativas? Bueno, campesinas, básicamente. A ver, es casi lo mismo, tiene las mismas características. Para empezar, que hay un artículo 89 de la Constitución, ¿no? Que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Es decir, a nivel formal legalista, tienen un reconocimiento de rango constitucional, ¿no? ¿Qué más? Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico, administrativo y dentro de la ley, del marco de la ley que establece su propiedad de sus tierras, ¿no? Es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior, el Estado respeta la identidad cultural de la comunidad campesina y nativa. Es decir, está describiendo todas las características, ¿no? De las comunidades tanto campesinas como nativas. Y tienen solo un reconocimiento a nivel constitucional, que es el tema de la imprescriptibilidad. Claro. El tema de la imprescriptibilidad tiene que ver con el tema de la prescripción. Es decir, que ¿no? En un determinado espacio yo poseo y esa posesión puede pasar a un tercero, un dominio. En este caso, normalmente eso sucede, puede ser de mala o de buena fe, que sucede eso normalmente en las ciudades, por ejemplo, ¿no? En las ciudades. Pero en las comunidades campesinas eso no está contemplado, ¿no? Es decir, yo, por el transcurso del tiempo, no puedo apropiarme, o no puedo ejercer mi derecho a apropiarme de las tierras comunales. Eso no existe, no está contemplado. ¿Qué más tenemos? Definición. Ya, quiero que vean. Esto creo que no les han enviado, pero yo lo voy a dejar para que se lo envíe. Yo se los envío. Ya. ¿Qué más? Básicamente son todo el marco normativo, ¿no? Y tenemos el convenio 169, tribunales países independientes, ratificado en el Perú 5, ¿qué más? Lo más importante acá. Ya, acá tenemos la legislación, la ley 24, exacto, y todas las, sí. Antecedentes, la Constitución de 1920, la Constitución de 1933 y la Constitución de 1979. Es decir, son las tres constituciones, como usted mencionaba, tenemos casi 12 constituciones, pero esas tres son las que han reconocido, ¿no? A las poblaciones, a las comunidades y a las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, una aproximación, qué son las comunidades campesinas y nativas? Para empezar, son instituciones históricas del Perú. ¿Qué más? Están compuestos por grupos de personas que actúan como sujetos colectivos, con un interés colectivo o comunal, cuyos antecedentes se encuentran en los pueblos originarios o indígenas.
y que poblaron por primera vez el territorio peruano. En el pasado las instituciones se denominaban ¿no? ¿Qué más tenemos? Actualmente estas comunidades habitan en zonas rurales y también en zonas urbanas por el proceso de la migración, ¿no? Una comunidad andina es diferente a una comunidad amazónica. Efectivamente la comunidad tiene una relación con la tierra para realizar actividades económicas vinculadas a la agricultura y la ganadería. Y la comunidad nativa Pesca. la extracción. Entonces, básicamente, el día de hoy era hacer todo un recuento histórico, aproximarnos al tema de consulta previa y una definición a nivel del marco constitucional, ¿no? Constitucional, el tema de los recursos culturales y el artículo pues, de la Constitución 89 que ampara y protege el tema de la personalidad jurídica y la existencia legal de las comunidades campesinas. Obviamente hay mucho más para desarrollar. Bueno, sin embargo, eso sería hasta el día de hoy. Las siguientes clases creo que sí van a desarrollar un tema más de procedimiento, ¿no? Registral, de fin, etc. Creo que son 3 clases. Y luego de eso recién volvemos al tema, continuamos con este tema, ¿no? Licencia social, consulta, el proceso de consulta, recursos naturales, para ahondar un poquito más y desarrollar todo lo que tiene que ver con el convenio 169 de OIT y también la ley de consulta. Bueno, sí, una aclaración. La Constitución lo reconoce como persona jurídica. Normalmente nosotros lo consideramos como persona jurídica cuando ya está constituida e inscrita en los registros públicos. ¿Cómo deberíamos considerar esto? Por ejemplo, algunas comunidades no están reconocidas, pero existen. Entonces, ¿cómo defender esa posición? Porque claro, si no tiene inscripción en los registros públicos, tendríamos que realizar un proceso de inscripción, de titulación. De todas maneras, claro. Pero sí, su existencia es fáctica, como dices, claro. Porque recordemos que, claro, el tema de la personalidad jurídica, ¿qué es? Es un procedimiento, ¿no? A nivel administrativo por el cual yo te voy a reconocer. Y ese reconocimiento se basa en un tema de publicidad, inscripción y luego registro. ¿No? Ese es el tema. Ahora, por ejemplo, en el gráfico que hizo, por ejemplo, esa comunidad nativa, ahí habla de esos terrenos que para que tenga derecho, bueno, tiene que reclamar. Suponiendo que esa comunidad existe como persona firme, pero no tiene titulado sobre esa propiedad. El convenio dice, por ejemplo, sobre ese tema y el convenio dice, los estados deberán impulsar políticas públicas en materia de titulación de estas tierras. O sea, porque muchas veces no pueden ejercer sus derechos porque no están titulados, que es un tema meramente formal, administrativo, pero que es muy útil y práctico al momento de ejercer sus derechos. Entonces, el convenio exhorta a los estados que deben implementar políticas públicas en materia de titulación. Pero de las 10.000, ¿cuántos están titulados? Sobre el 20%. Y en la práctica, si no está titulado, no podría reclamarle a la concesionaria, nada, ¿cómo sería? Yo creo que sí podría, ¿no? Pero obviamente para efectos prácticos, lo primero que te va a pedir una empresa cuando va es, a ver, muéstrame ¿estás inscrito en registros públicos o tu título? Para efectos prácticos, sí. Exacto, sí. Vamos a titular en todas tus comunidades. La siguiente, ya viene ahí, de registros. Gracias por tu participación. Más adelante.